La ecuación diferencial parcial cuasilineal de primer orden en dos variables independientes toma esa forma, pues la 3.7 que están viendo allí, donde recuerden, este es el libro de Sher. Nosotros mandamos tres libros, el de Sher y Rachel Levy, el de Sauderer y el otro que es el de Logan. Entonces, este es de Sher, donde A, B y C son funciones dadas de clase C1, o sea, son funciones continuamente diferenciables en R2 por R. En R2 por R. AR. En esta ecuación, ninguna de las variables necesariamente tiene un ROR especial, tal como el tiempo. En consecuencia, o así, la notación es algo diferente de la sección anterior. En lugar de plantear una condición inicial, nosotros planteamos en una condición al lado de 3 para 3.7 en la siguiente forma. A U, fíjese, a U, a la variable, a la incógnita, la llamamos Z0S sobre la curva gamma, esta gamma, y sobre la curva gamma va a estar dada por X igual a X, esa es la parametrización de la curva gamma, es X igual a X sub 0 de S igual a Y sub 0 de S, donde X0 y 0Z0 son funciones dadas de clase C1 en un intervalo I. O sea, la S está variando sobre un intervalo I. A esto nos referiremos algunas veces como el problema de valor inicial, esto es algunas veces referido como la curva inicial gamma. El problema 3.7 y 3.8 nos referiremos como el problema de Cauchy. Entonces, fíjense, el problema de Cauchy ¿qué es lo que es el problema de Cauchy? El problema de Cauchy es un problema de valor inicial, ¿no? Dado una ecuación y una condición inicial. Ese es el problema de Cauchy, problema de valor inicial. Bien, demostraremos que para soluciones C1 de la ecuación diferencial parcial es realmente una ecuación diferencial ordinaria disfrazada, como vimos en el ejemplo 1. Yo les dije, recuerden que yo les dije en la clase pasada, y esto se lo repito, esto fue lo que yo aprendí. Yo recuerdo la primera vez a manera de chiste cuando un amigo brasileño en el año 83 me dijo en Brown, lo único que hay que saber resolver realmente en ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales ordinarias, porque las parciales, la mayoría de las veces se reducen a resolver una ordinaria. Y en ese momento yo no entendí eso, porque yo no sabía ni en ese momento ni método de las características, o sea, no lo entendía, lo había estudiado, pero no lo entendía. No sabía mucho menos lo que eran los métodos de semejanza, no sabía lo que eran los métodos de simetría, no sabía problemas de transformada, no le había visto el hueso a lo que estaba detrás de eso. Y con los años me puse a ver y digo, todo de verdad se reduce a resolver una ecuación diferencial ordinaria, porque ustedes cuando aplican transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, transformadas de los diferentes tipos de transformadas que hay, las ecuaciones diferenciales parciales se reducen a resolver ecuaciones diferenciales parciales. Y cuando son no lineales, que aplican, por ejemplo, métodos como el de las ondas viajeras, por ejemplo, se reducen a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, este método de las características es un método que, como les dije en la clase anterior, se va a reducir a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, como veremos, pues veremos a través, en la clase de hoy, a través de todos los ejemplos que voy a presentar. Bien, o sea, por eso digo aquí, demostraremos
que para solución C1 de la ecuación diferencial parcial, realmente es una ecuación diferencial ordinaria disfrazada, escondida, como vimos en el ejemplo 1. Supongamos que U de X y es una solución del problema de Cauchy. Entonces la gráfica es Z de U de X y es una superficie bidimensional en el espacio X y Z que incluye la curva gamma. Ustedes pueden trazar bien esa superficie, fíjense. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, llaman una función f grande de x y de z como z menos u de x y igual a 0. Ah, no, eso lo voy a hacer más abajito. Ya no sigo adelante. Yo creo que más abajito viene eso que yo les quiero decir. No nos adelantemos. Entonces, supongamos que u de x y es una solución del problema de Cauchy. Entonces, la gráfica z igual a u de x y es una superficie bidimensional en una superficie bidimensional en el espacio X y Z que incluye la curva gamma. Ya vamos a ver la gráfica de esto. La ecuación 3.7 establece que el campo vectorial dado por A, B y C es tangente a la superficie solución Z igual a U de X y, puesto que la superficie de solución tiene la forma normal esta, puesto que la superficie de solución tiene normal, ahí está la normal, fíjense la normal, ¿cuál es? UX, UI menos 1, el gradiente de U. O sea, fíjense, yo pasé para un lado la Z igual a 0 y hago la derivada con respecto a X. Entonces va a ser U de X, U de Y y la derivada con respecto a Z es menos 1. Ese es el gradiente, que es el vector normal a la superficie. Entonces ahí tienen la gráfica, pues fíjense la gráfica, ahí tienen la gráfica, ¿no? Ahí tienen la curva gamma, tienen el vector ABC, tienen el vector normal formado por U de X, U de Y menos 1. Eso es lo que les quería decir. Entonces, la superficie de solución por lo tanto, la superficie de solución puede ser generada por integración a lo largo del campo vectorial, comenzando en cada punto de la curva gamma, que viene dada por X y Z, donde X igual a X0 de S, Y es igual a Y0 de S y Z es igual a Z0 de S. Vea la figura 3.2 que está allí. Si tau es la variable de integración a lo largo de esas curvas integrales, entonces la superficie generada es parametrizada de esta manera, ¿no? S tau es igual a X de S tau, Y es igual a Y de S tau y Z igual a Z de S tau. Para recuperar U de X y, transformamos desde S de T, volvemos a X y de Z. En todos casos, digamos, aquí tengo que utilizar el teorema de la función inversa, pues. Estoy trabajando ahora con S tau, pero quiero regresar a la XY, en Z, y establecemos que U de XY es igual a Z de S tau, estableciendo la existencia de la inversa usando el teorema de la función inversa. Si no se acuerda, ustedes pueden revisar cuáles son las condiciones para que exista inversa. Tienen que ver que el jacobiano alrededor del punto sea distinto de 0, no sé qué, no sé cuánto. Es un teorema muy importante. Los grandes teoremas de existencia para ver problemas de existencia a estos niveles son el teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa. Este procedimiento para resolver el problema de Cauchy 3.7, 3.8 está dividido en tres pasos. Entonces, para resolver ese problema, aquí vamos a dar los pasos. El primer paso, generar la superficie de solución de las curvas integral. En este paso, nosotros resolvemos una familia uniparamétrica de problemas de valores iniciales. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener de dx sobre d tau igual a de x y z, de y sobre d tau. Estas son lo que se llaman las ecuaciones características.
las ecuaciones características. Cada una de ellas con esta condición inicial. La x0, x en 0 es x sub 0 de s, y evaluado en 0 es y sub 0 de s, y z evaluado en 0 es z sub 0 de s. Esas ecuaciones vienen de aquí, mire, eso viene de aquí. Cuando ustedes hacen aquí d de x sobre a es igual a d de y sobre b es igual a d de u sobre c. Y eso lo llaman d de tau. D de tau. Entonces, cuando ustedes dividen d de x sobre d de tau, le va a dar a, que es lo que tienen aquí. D de x sobre d de tau es igual a a. D de y sobre d de tau es igual a b. Vienen allí. Estas van a ser las ecuaciones características. Estas son las ecuaciones que me van a permitir determinar las características. Resolver este sistema 3.9 es el que me va a permitir determinar las ecuaciones características. Y como ustedes están viendo, es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pues. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya transformaron la cuasilineal parcial de primer orden y ahora la estoy llevando al terreno de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, de la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias, esa solución existe, es C1 y es única, al menos en un entorno de gamma, por el teorema de existencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las curvas solución en R3 son conocidas como las curvas características. Reservaremos el término característico para significar la proyección de la curva característica sobre el eje XY. Ese es el primer paso, conseguir las características. Después aplicamos el teorema de la función inversa para devolvernos a nuestras variables X e Y. Entonces, en este paso, resolvemos las ecuaciones X igual a X de S tau igual a Y de S tau. Para S tau como una función de X e Y. Bien. La solución garantizada por el teorema de la función inversa. Y escribimos la superficie de solución Z como U de XY, Z de U de XY, donde Z es una función de S de XY y de tau de XY. Este procedimiento funcionará siempre que la transformación 3.8, o sea, la transformación de la aplicación del teorema de la función inversa es invertible. Que recuerden, aquí entonces viene el término del jacobiano, el determinante debe ser distinto de cero para que sea invertible, toda esa historia, ¿no? Nosotros podemos garantizar esto localmente apelando al teorema de la función inversa. Específicamente, sea P este punto sobre un punto sobre la curva o en la curva gamma, entonces para que 3.10 sea invertible cerca de este punto, requeriremos que la matriz del jacobiano sea invertible en este punto. Esto es, en P nosotros requerimos que parcial de X, ese es el jacobiano, ¿no? Es esto que está acá. Recuerden, parcial de X con respecto a todo y parcial de Y con respecto a todo eso, ahí es B. ¿Por qué? Por esto, Por esto, parcial de X con respecto a tau es de X con respecto a tau, eso es A. Parcial de Y con respecto a tau es de Y con respecto a tau, que es B. Entonces, aquí lo estoy teniendo, ¿ves? A y B, pero ahora es en el punto P, Entonces, para que esa sea invertible, o sea, para que pueda devolverme utilizando el teorema de la función inversa, el jacobiano ahí en ese punto, la matriz debe ser invertible, entonces el determinante de la matriz en ese punto debe ser distinto de cero. Este es el determinante de la matriz jacobiana en ese punto, donde hemos usado 3.8 y 3.9. Esta condición significa que la tangente AB a la característica en el punto X0, S0 y 0S0 no es paralela a la tangente X' sub 0 S0 y prima sub 0 S sub 0.
O sea, quiere decir, digamos, que este vector X0, S0 y 0S0 no es paralelo a este vector tangente. Esta condición significa, fíjense, para que pueda haber entonces funcionar el teorema de la función inversa, está relacionada con este resultado geométrico. El resultado geométrico. Entonces, si este vector no es paralelo a este vector tangente, que es la proyección de gamma sobre gamma mayúscula en P en el plano XY. En consecuencia, cuando 3,11 es válida, es tomada, es válida, nosotros diremos que la curva gamma es no característica en P. Fíjense, esta definición es interesante. Esta definición es bien interesante. Porque fíjense, cuando la curva gamma no es característica en P, es cuando yo voy a tener garantía de que voy a tener siempre solución. Si la curva gamma es característica en P, o no hay solución o hay infinitas soluciones. Para ello, digamos, vayan a las notas de la clase pasada, pues, donde hago toda la caracterización. Pero ya ustedes saben de a qué ha resultado, ¿no? Ya ustedes saben, si estoy trabajando sobre curvas no características, la curva no característica, voy a siempre tener solución porque el jacobiano de esa matriz es invertible, o sea, el determinante ese es distinto de cero. O geométricamente, el vector X sub 0 y sub 0 no es paralelo al vector tangente X' 0 y prima 0. Bien. Sigamos. En consecuencia, cuando 3,11 es válido, diremos que la curva gamma no es característica en P. Por lo tanto, siempre que la data inicial sean no características en el sentido de 3,11, fíjate. Por lo tanto, siempre que las condiciones iniciales no son características en el sentido 3,11, tenemos una solución única del problema de Cauchy. Siempre y cuando la condición inicial no son características. Para saber que no son características, debo verificar la condición 3,11. La condición 3,11 previamente. ¿Ok? Bien. Veamos un ejemplo. Un ejemplo que está acá. Y ya ahora vamos a volver a los ejemplos de la clase pasada. Bien, entonces ahora tengo el problema de Cauchy. Resolvamos el problema de Cauchy. Miren allí, tengo una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes variables. El A vale U, el B vale 1 y el C vale 1. Y la data está dado sobre XX, o sea, X igual a Y. Ahí. X igual a Y. U de X, Y, la X es la Y. U de es Y. Aquí A es igual a Z, porque A es igual a Z. No, ahí no es igual. Porque A es igual a Z porque es igual a U. Claro. Recuerden, U es igual a Z. U es igual a Z. A es igual a Z, B es igual a 1 y C es igual a 1. A es igual a Z. Recuerden que Z es igual a U. Y la condición inicial es U igual a 0. Fíjense, U igual a 0 porque es XX, U igual a 0. Sobre Y igual a X, sobre la línea Y igual a X. Eso lo parametrizo. Voy a parametrizar esa condición. U igual a 0, pero U es Z. Entonces, Z de 0 de S es 0, porque U es 0. X de 0 S es S, pero X es igual a Y. Entonces, Y de 0 de S es igual a S, porque X igual a Y o Y es igual a X. Entonces, ya yo tengo ahí parametrizada mi condición inicial. La condición inicial la parametrizamos de esta forma. Bien. Eso es una de las cosas primeros que hay que hacer, parametrizar la condición inicial. Eso lo veo
de U de X igual a 0. Fíjense, U es igual a Z, por la construcción que yo he hecho, U es igual a Z. Entonces, X va a ser, yo parto del hecho, X sub 0 de S igual a S, y estoy viendo que la segunda coordenada en vez de Y es X, entonces Y sub 0 de S va a ser la misma X, que es S, y Z sub 0 de S, que es la U, vale 0. Esa es la parametrización, de la condición inicial U de X igual a 0. Entonces, las ecuaciones características, ¿quiénes van a ser? Fíjense, van a ser d de X sobre U, o sea, sobre Z, d de X sobre Z igual d de X sobre d de tau igual a Z, o sea, X' igual a Z. D de I sobre 1 igual, d de I sobre d de tau igual a 1. Eso va a ser d de I sobre d de tau igual a 1, o sea, I' igual a 1. Y la otra va a ser d de U con respecto a d de tau es igual a 1, o d de Z con respecto a d de tau igual a 1. Esto que están aquí, esto que está aquí, que estoy poniendo aquí, prima de Z, y prima 1, y prima igual a 1, y Z prima de 1, es esto. Eso es esto. Eso es esto. Esto 3,9. Esto es 3,9. 3,9. Esto que está aquí, aquí que estoy poniendo ecuaciones características son X' igual a Z, Y' igual a 1 y Z' igual a 1. Eso es 3,9. Esas son las ecuaciones características. Bien, correspondiente a la condición inicial X de 0 igual a S, y 0 igual a S, y Z de 0 igual a S. Por lo tanto, Z es igual a tau. Fíjense, yo resuelvo aquí. Cuando yo resuelvo d de Z, fíjense, cuando yo hago Z' igual a 1, yo hago d de Z con respecto a d tau igual a 1. Entonces, d de Z es igual a d tau, e integro Z es igual a tau más una constante. Pero cuando tau es 0, la Z vale 0. Entonces, por lo tanto, la constante es 0. Con esta condición inicial, Z0 igual a 0. Fíjense, cuando yo resuelvo Z' igual a 1, eso es d de Z sobre d tau igual a 1. Resolviendo esa ecuación con la condición inicial de Z de 0 igual a 0, entonces me queda que Z es igual a tau. O sea, Z es igual a tau. Entonces, X' de la primera, X' igual a Z igual a tau. Ahora podemos resolver para I y T. Entonces, aquí veo d de X sobre d de T será tau cuadrado sobre 2 más S, con la condición inicial. El S viene dado de la condición, porque fíjese, d de X sobre d de tau igual a Z es tau cuadrado sobre 2 más una constante, pero esa constante la determino de la condición X en 0 igual a S, y por lo tanto la constante es igual a S. Y lo mismo hago para la I. Para la I, recuerden, por ejemplo, para la I tienen I', recuerden, I' es igual a 1, entonces queda d de I es igual a tau más una constante, pero la constante vale S porque I en 0 vale S. Entonces, fíjense, ahí tengo mis ecuaciones características. Z igual a tau, X igual a T cuadrado sobre 2 más S, y igual a tau más S. Eliminando S, obtenemos una ecuación cuadrática para tau que viene dado de esta forma. Por lo tanto, tau, haciendo la cuenta, es esto que está acá. Pero tau es igual a Z, que es igual a U de XY. Y para que satisfaga las condiciones iniciales, tenemos que tomar la raíz cuadrada negativa para que satisfagan las condiciones iniciales. O sea, tomen las positivas y vean que no va a satisfacer las condiciones iniciales. Porque fíjense, la condición inicial es que U de XX es 0, ¿no? Entonces, fíjense, cuando X es igual a Y, les queda 1 más raíz cuadrada, más o menos raíz cuadrada de 1, ¿no? Entonces, fíjense,
Si tomo la positiva, va a ser 1 más raíz cuadrada de 1, que es 1, va a ser 2 y no va a ser 0. Por lo tanto, tomo la condición, tomamos la raíz negativa para que u de xx sea igual a 0. La u de xx igual a 0 si tomo la raíz negativa. Eso es lo que quiere decir ahí. Por lo tanto, satisfacer la condición inicial, debemos tomar la raíz cuadrada negativa. O sea, entonces u de xx es esto que está aquí. La solución es válida solamente para 2i. Bueno, o sea, también deben ser valores reales. Entonces 1 más 2x menos 2i, eso debe ser siempre mayor a 0, mayor que 0, y sale esa condición que está ahí. Eso de que 2i menos 2x menos 1 sea menor que 1, sale eso que está acá. Bien, el hecho, en efecto, la superficie solución Z es igual a u de xy, y es el semiplano inferior de una superficie parabólica suave dada por Z, o sea, Z, ahí el paso para allá para un lado, Z menos 1, elevado al cuadrado, hago esa cuenta, la superficie parabólica Z menos 1 al cuadrado más 2x menos 2y, la cual tiene un doblez a lo largo de la recta igual a x más 1 medio y z igual a 1. Puesto que la superficie se hace vertical, en el doblez, la solución u de aquí tiene una singularidad en la recta igual a x más 1 medio, donde la derivada u de x y u de y' explotan. O sea, si ustedes derivan a u de x, le va a quedar en el denominador le va a quedar una expresión que cuando esa expresión se hace 0, esa explota, ¿no? Que son esas singularidades que aparecen aquí. O sea, ustedes para estar convencidos de lo que dice aquí abajo, hagan la derivada de u con respecto a x y háganla con respecto a y vean cuándo se va a anular eso. Bien. Vamos entonces ahora a retomar, bueno, aquí seguimos, ahora no trabajo en R2, sino repito lo que hice en R2, pero ahora lo repito, digamos, para RN, pues. Aquí está un ejemplo. Bueno, ustedes pueden terminar de ver eso, ¿no? Después retomaremos esto de las leyes de conservación y la formación de choque, aunque sobre eso no me voy a extender. No me voy a extender porque ya eso sería un solo curso si me voy por ahí. Pero hasta aquí por lo menos voy a explicar hasta ahí más o menos de qué se trata, ¿no? Bien, entonces vamos a retomar. Voy aquí entonces a retomar la clase pasada. El correo de Yolimar 16 17, aprender la luz que no veo. 16 10456 10456. Ajá. Vamos a buscar aquí. Ajá, Joandri, material. Ok, que aquí está, material MA371. Correcto, debe ser. Pensando. Está pensando. Ya va a aparecer el nuevo material. Bien, esta fue la clase que hicimos la clase pasada. Vamos a ver dónde quedamos.
Página 3, página 4, 5. Está uniendo poco a poco. 7. 8. 8. Ok, aquí estamos ya en la 10. 11. Ecuaciones cosilineares. Todo lo que acabo yo de explicar ahorita. Aquí está más exhaustiva la cosa, ¿no? Pero la misma idea. El problema de Cauchy. Ok. Y se explica varias cosas. Están los jacobianos, distintos de cero, que no sean paralelos. Bien, el rango. Esta es la página ya 18. Bien. Ok, hasta aquí llegamos nosotros a la clase pasada. Hasta aquí. Hasta aquí exactamente. Ustedes pueden revisar, pueden remirar. Con esto que les dije ahorita, casi todo lo que le escribí ahí está escrito con mucho detalle, pero en esencia lo mismo, pues, lo que acabo de decir ahora. Fíjense, este es el primer problema que nosotros resolvimos. Esto lo acabamos de resolver. Nosotros lo acabamos de resolver. Pero allá usamos U de X más U de Y igual a 1. La misma idea, ¿no? Entonces, fíjense, consideremos la ecuación de Burger. La ecuación de Burger, esa que está ahí, U de T más U de X más U de T igual a 1. Aquí U de XT representa un campo de velocidades de un flujo de partículas a lo largo del eje X. La ecuación 223 establece que la aceleración, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, fíjense, la aceleración U es una función de X de T, eso es parcial de U con respecto a X, de X con respecto a T, parcial de U con respecto a T, de T con respecto a T. Entonces, eso va a ser U de X de T más U de T igual a 1. Entonces, si yo comparo esto con la ecuación de Burger 223, entonces para que sea lo mismo, de dx sobre dt debe ser igual a U. ¿No? Debe ser igual a U. Asumamos que U de x0 es igual a h de x, donde x es un real. Las ecuaciones, las características de 223 son las soluciones de este sistema. De dx sobre ddu igual a dt sobre du igual a ddu sobre u, y eso lo llamo ddr. En el ejemplo pasado, en el que acabamos de ver, en vez de ddr dice ddtaus, usé taus. Entonces, aquí tengo esto que está acá. Bien. Y entonces tengo este sistema de x sobre dr igual a u, de t sobre dr igual a 1, de du sobre ddr es igual a 1, que es lo mismo que decir de z sobre ddr, con la condición de que u de x0 es igual a h de x. Entonces, reparametrizo, entonces la x va a ser mi s, u de s0 va a ser igual a h de sz. La u es igual a z. Bien, y la curva inicial gamma tiene la parametrización esta: x igual a f de s igual a s, t igual a g de s igual a 0 y z igual a h de s. No, fíjense, la condición es u de x0 igual a h de s. Entonces, si la x es s, la y es 0 y la z es igual a h de s. Aquí la tengo en la parametrización.
La parametrización viene dada por X igual a FDS, T igual a GDS y Z igual a HDS. Pero ¿quién es la FDS? La FDS, digamos, es la S, porque la estoy tomando en X. ¿Quién es la IDS? Que es igual a la GDS. La GDS es 0, porque la I es 0. La X es X, que es mi S. Entonces, aquí estoy parametrizando. Bien, entonces, aquí utilizo, aquí he podido, lo que pasa es que estoy utilizando la notación de todo lo que desarrollé anteriormente. Pero aquí yo he podido, fíjense, de X, aquí estoy viendo a ver, aquí estoy viendo a ver, las características fluyendo o saliendo de gamma sub 0 son estas, ¿no? Con esta condición yo resuelvo aquí, yo voy resolviendo y voy teniendo S más R cuadrado. Perdón, la primera que voy a resolver es esta. Vamos a ver, ¿cuál es la primera que voy a resolver? Desde Z sobre DDR. Desde Z sobre DDR, fíjense, resuelvo esto. Esto va a ser Z igual a R más una constante. Pero Z en 0, se acuerda, la Z va a ser Z de X0 es HDS. Entonces, aquí cuando yo resuelvo para Z, eso va a ser igual a esto que está acá, a R más HDS. R más HDS. Después resuelvo para la T de T sobre DR igual a 1. Entonces, integrando me queda T igual a R más una constante. Pero para la R igual a 0 o S igual a 0, la T vale 0, que es la condición que tengo, ¿no? En T igual a 0, aquí la tengo. La T vale 0. Entonces me va a quedar que la TDSR es igual a R. Y ahora, para las X, el valor de U que obtuve anteriormente, que fue el de la Z, se acuerdan que Z es igual a U, pongo R más HDS. Entonces, aquí hago U es igual a R más HDS, y entonces desde X lo voy a multiplicar por R más HDS por DDR. Y al integrar, me da esta expresión que tengo aquí, XDS. Bien, fíjense ustedes, aquí yo vuelo. El sistema a resolver es este, que está acá. Este es el sistema a resolver. Así tenemos que aquí está resuelto. Z igual a Z de SR, entonces esto igual a R más C. En R igual a Z, 0, me queda que C es igual a Z de HDS. Por lo tanto, Z de SR es R más HDS. Después vengo y resuelvo de T sobre DDR, me queda esto, me queda R más C, pero como en R igual a 0, T igual a C igual a 0, me queda que T de SR igual a R. Bien, y después voy al tercero, que es de DX sobre DR igual a U, pero U es igual a Z y es igual a R más HDS. Por lo tanto, integro allí y me queda esta expresión que está acá. Me queda X SDR S más R cuadrado. Y bien, ahora calculo el jacobiano para ver si las condiciones que estoy dando sobre características o no. Vamos a ver si ese jacobiano. Entonces, fíjense, de XDR es U. Es U. Fíjense, de XDR es U. Y de TDR, ¿dónde la tengo? De TDR es 1. De TDR es 1. De TDR es 1. Pero U, recuerden que U era igual, que U es igual a Z, es igual a R más HDS. R más HDS. Y la X grande con respecto a S la tienen allí. La tienen allí en ese cuadro, ¿no? Entonces, cuando derivan la X con respecto a S, les queda 1 más
RH' de S. Les queda eso. Y después tiene que derivar la T de S, pero fíjense, la T de SR es R. Entonces la derivada de la T con respecto a la S es 0, porque es R. Entonces tienen eso que está aquí. Entonces ese determinante es igual a 1 más RH de S. Entonces hago ahora el jacobiano, lo evalúo en 0, en S0, cuando R vale 0, eso me queda 1. Y estamos en el caso 2A, en un entorno de gamma 0 existe una única solución de clase C1. O sea, estoy en el caso en que el determinante, o sea, del jacobiano, es distinto de 0. Es no característica. Y cuando estoy en el caso de no característica, la solución va a ser única, ¿no? O sea, estoy en el caso 2A. Fíjense lo que dice el caso 2A. El caso 2A dice, si J de ese 0 es distinto de 0 para cada C en I, esto significa que gamma 0 no tiene puntos característicos, o sea, no es característica. Entonces, en un entorno de gamma 0 existe una única solución al problema de Cauchy. O sea, existe una, porque no estoy sobre característica. El determinante es distinto de 0. El determinante es distinto de 0. Bien. Ajá. Ese, ok. Ajá. Bien. Sí, ajá. Tenemos que, si por ejemplo HDS es igual a S, si por ejemplo HDS es igual a S, vamos a ver cuál fue el caso mío. HDS aquí, ajá. Si HDS vale S, en este caso, no estoy aquí, vamos otra vez. Ajá. En un toro, existe una única solución de creación. Si por ejemplo HDS es igual a S, volvamos a mi solución. Entonces X de SR es igual a S más R cuadrado más R por S, porque HDS es S. Y U vendría dado por Z de SR, o sea, vendría dado por Z, sería R más HDS sería igual a R más S. Y TDSR sería igual a R. Y de esa manera escribo esto que está acá. X de SR igual a S más T cuadrado más T de SR. Fíjense, yo estoy poniendo, estoy reemplazando la T, a ver, la X es S más R, pero la R es T igual a T cuadrado sobre 2, la R es T de SR por S y la U es esto que está acá. Bien. Entonces, haciendo esas cuentas, van viendo ese vale eso que está acá. Estoy haciendo todo esto para regresar a las variables originales, a la XT, ¿no? Revisen ahí las cuentas, voy haciendo todas las cuentas, hasta que regreso a la variable original XT. Y no, entonces me queda esto en la solución de mi ecuación diferencial parcial. Bien. Pongo ahora un ejemplo. Acá. Pongo un ejemplo. Ahora consideremos la misma ecuación con la condición inicial esta. Fíjate, ahora la X, fíjense, ahora la X vale T cuadrado sobre 2. Entonces va a ser U de X, X de S T o X de S taus va a ser igual a S cuadrado sobre 4. La I T, o sea, I de S tau va a ser igual a S y eso va a ser igual a T cuadrado sobre 2. O sea, la U va a ser igual a S sobre 2. Ya fíjense, aquí tengo esto. Si la T vale 2S, T vale 2S. Si T vale 2S, T cuadrado será 4S cuadrado sobre 4. Por eso me queda X igual a S. La X igual a T cuadrado sobre 4, que es una parábola.
Y entonces yo parametrizo la curva así. Si la t vale 2s, la x vale s cuadrado sobre 4. Perdón, s cuadrado porque eso sería 4 sobre s cuadrado, que es t cuadrado sobre 4. Y la z valdría s. La z valdría s, porque la t vale 2 sobre s, y se iría el 2 con el 2 de abajo, me quedaría z igual a s. Esa es una parametrización de esa condición inicial. Puede haber otra, no es única, la parametrización no es única. Yo puedo haber hecho aquí x igual a s, pero fíjense, yo hubiera podido partir así, x igual a s cuadrado sobre 4, y entonces x igual a s cuadrado sobre 4, es más complicado llegar aquí. Por eso que es más fácil partir de la i, porque la i igual a t. Entonces, si la i es igual a t, entonces t, veo la relación, pongo 2s para tener entonces al elevar a t cuadrado sobre 4, eso me va a quedar s cuadrado, y y como es t sobre 2, entonces la z va a ser a 2s sobre 2, se me va y me queda s. Bien, revisen las distintas formas que ustedes pueden parametrizar esa curva. Fíjense, esa curva, la x vale t cuadrado sobre 4, la y vale t, y la u o la z, mejor dicho, es t sobre 2. Eso es lo que se está parametrizando ahí. Entonces resolvemos igual que hice anteriormente, resolvemos los sistemas, llego a eso que está acá, y ahora veo quién va a ser el jacobiano. Veo que el jacobiano es igual a menos r, es esto que está aquí, que se anula para r igual a 0. Esto es exactamente en gamma sub 0. Estamos entonces en el caso 2c. Entonces, observe que gamma no tiene ningún punto característico, ya que su vector tangente a la dirección característica, ya que su vector tangente a la dirección característica, se anula en r igual a 0. Esto es exactamente en gamma sub 0. Entonces estamos en el caso 2c. Resolviendo para s y r distinto de 0, en las primeras dos ecuaciones, 224, y reemplazamos en la tercera, encontramos que u tiene esta forma que está acá. Hemos encontrado dos soluciones del problema de Cauchy. Aquí tengo más o menos, puedo tomarlas más o menos, porque con más o menos se van a cumplir las condiciones iniciales. Entonces, hemos encontrado dos soluciones del problema de Cauchy, satisfaciendo la ecuación diferencial en la región x mayor que y cuadrado sobre 4. Sin embargo, estas soluciones no son suaves en un entorno de gamma sub 0, ya que en gamma sub 0 ellas no son diferenciables. Pudiéramos ver ahí. Bien. Otro problema a resolver es el siguiente. Fíjense ustedes, lo mismo, fíjense, la i por u de x más u de y igual a x, la condición inicial, por ejemplo, es u de x0 igual a x cuadrado. Entonces ustedes llaman a x de s 0, lo llaman s, a y de s 0 lo llaman 0, y a z de s 0 lo llaman s cuadrado. Ahí tendrían ustedes las condiciones iniciales. Bien, o trabajan directamente con el sistema de ecuaciones características, que es d de x sobre y igual a d de y sobre 1 igual a d de u sobre x. Y ahí tengo ese sistema. Trabajo con el primero y el segundo, igual el primero con el segundo, trabajo con esto, y me queda esto que está acá, con integro, y me queda y de y es y cuadrado sobre 2,
igual a x más C1. Entonces eso implica que x menos y cuadrado sobre 2 es igual a una constante C1 y dejo eso indicado. Ahora trabajo con la segunda y la tercera y me queda esta expresión que está aquí. Y cuadrado sobre 2, o sea, esto va a ser la X la reemplazo, fíjense, la X la reemplazo por y cuadrado sobre 2 más C1, de 228. Uso 228 y la X la reemplazo por 228. Por X va a ser igual a C1 más y cuadrado sobre 2 por D de I igual a D de U. Entonces integro acá, integrando me queda C por 1 y cubo sobre 6 menos U igual a una constante. Igual a una constante. Eliminando C1, usando 2.28, obtenemos entonces que XI menos I al cubo sobre 3 menos U igual a C2. Es igual a C2. Por lo tanto, las dos integrales primeras, funcionalmente independientes de la ecuación 2.27 son la constante X menos I cuadrado sobre 2 y U sub 2 con la otra constante que es X por I menos I al cubo sobre 3 menos 1. Esas son las dos integrales primeras, las que son iguales a constantes. Fíjense, miren quién es C2 para la primera, para la segunda integral primera y X menos I cuadrado sobre 2 para la primera. O sea, lo que es constante, lo que corresponde a C de 1, a C de 1 y a C sub 2. Esas son las integrales primeras. Las integrales primeras. Esto, X menos I cuadrado sobre 2 igual a C1. Esta es la primera integral primera. Y la otra es esta. X, I menos I cubo sobre 3 menos U igual a constante. Igual a constante. Bien, entonces, hay una nota que les envié, esta semana, donde se prueba todo esto, ¿no? Puesto que U1 no depende de U, U1 es una constante, no depende de U, y U2 tampoco depende de U. La integral general de la ecuación diferencial parcial 225 es esto que está aquí, es U2 igual a F de U1, U2 igual a F de 1, donde F es una función arbitraria de una sola variable de clase C1. Entonces yo escribo la solución de esta forma, pero tengo que determinar cómo es F. Para ver eso, voy a utilizar la condición inicial. Sustituyendo en I igual 0, U es igual a X cuadrado. Entonces, sustituyendo en I igual 0, U es igual a X cuadrado. Entonces, fíjense, voy a sustituir aquí. En X igual C, en igual 0, me queda F de X. Me queda F de X. En igual 0, me queda aquí 0, me queda aquí 0, me queda U igual a menos F de X, que es lo que tengo aquí. Igual a, ¿cómo es la condición inicial? ¿Dónde está la condición inicial? A ver, espérate. En igual 0, ¿dónde está la condición? Aquí está. En igual 0, es X cuadrado, no es X cuadrado. En igual 0 la condición, U en igual 0 es igual a X cuadrado. Entonces aquí voy. Entonces en igual 0, U es igual a X cuadrado. Entonces fíjense, en 229 yo hago igual 0. Al lado derecho me queda F de X. Y al lado izquierdo me queda 0 igual 0 y 0 al cubo me queda 0 menos U. Pero U es igual a X cuadrado. Entonces me queda menos X cuadrado igual a F de X. O sea, F de X, o sea, U es igual a menos F de X. Me queda esta condición que está acá. F de X igual a menos X cuadrado. Entonces ya yo sé quién es F de X. Entonces la F la va a representar por menos el cuadrado del argumento. Entonces fíjense quién es esto. Este es F de X. Esto es igual a menos el cuadrado de X menos Y al cuadrado sobre 2, que es el argumento, ¿no? Porque
U es igual a menos f de x. Entonces, utilizando ese hecho, utilizando este hecho, me queda esto que está acá. Entonces, f es igual a menos el argumento que no es x, sino x menos y cuadrado sobre 2. Como están viendo acá, es x menos y cuadrado sobre 2. Lo pongo acá y resuelvo esa ecuación, y despejo la u y la u me queda de esta manera. La u me queda de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo sería, estos ejemplos me gustaría que ustedes los agarraran, lo entendieran, lo comprendieran. Esto es haciendo las cuentas, pues, viendo las cuentas. Bien, otro ejemplo, resuelve el problema de valor inicial, 2u de x más 3u de y igual a 0, donde la condición inicial es g de x. Entonces, si aquí hago x de ese 0 igual a s, y de ese 0 igual a 0, y z de x0 es igual a h de s, que es igual a z de x0. Entonces, aquí está la parametrización. La parametrización de la curva inicial gamma es esa que está ahí. Este g de s es diferente de i sub 0 en el corresponde al valor inicial u de x0 igual a g de x. Bien. El jacobiano es s, x de s es 1, y de ese 0, x de t va a ser 2, e y de t va a ser 3, que son los coeficientes que acompañan a u de x y a u de y. Y eso me da igual a 3. Entonces quiere decir que estoy sobre no características. Recuerde que estamos trabajando en ecuaciones cuasi lineales. Recuerden que estamos trabajando en ecuaciones casi lineales. En nuestro problema a igual a 2 y b igual a 3. Y que así nuestra curva gamma es no característica porque el jacobiano es diferente de 0. Por lo tanto, la solución existe alrededor de la curva inicial, porque estoy trabajando sobre una característica. Y resuelvo las ecuaciones características con estas condiciones iniciales. Resuelvo la ecuación característica con estas condiciones iniciales que tengo allí. X en 0 es S, y S en 0 es 0, y Z S0 es G de S. Resolviendo e invirtiendo, me queda la solución de esta forma. Que U de XY, que es igual a Z, es igual a G de S, pero S es igual a X menos 2 tercios de Y. Entonces me queda G de S, que es G de X menos 2 tercios de Y. Ok. Otro ejemplo. Problema característico. Quiere decir ahora que voy a trabajar sobre características, supongo. Que me va a dar 0 en lo. Conseguiremos el problema U de X más U de Y igual a 0. U es igual a G en gamma. Entonces, demuestre que existe solución únicamente si gamma no es paralela a I igual X. Si gamma no es paralela a I igual X. Solución. Si gamma es paralela a I igual a X, entonces ¿qué tenemos? Tenemos esto, tenemos que X de S es igual a S, que es igual a I de S, que es igual a G de S y es igual a S, si son paralelas. Así, F' de S es igual a G' de S y es igual a 1. Y el jacobiano va a ser 1, 1, o sea, AB, F' de S, G de S, y el jacobiano da 0, el determinante del jacobiano da 0. Por lo tanto, digamos, aquí no va a tener una solución única, va a tener o no soluciones o múltiples soluciones. Entonces, aquí está la demostración. Si gamma es paralelo, si gamma es paralelo, entonces llego a que el jacobiano es 0. Entonces, por la propiedad 2b, 2c del teorema, veo entonces que no hay soluciones o hay múltiples soluciones, infinitas soluciones. O sea, vayan ustedes al teorema y ven.
Resolveremos el problema con la condición inicial esta, U de x0 igual a G de X. Entonces, tienen las ecuaciones características, aquí las tienen, de dx sobre dt igual a 1, x de c0 igual a s, de dy de dt igual a 1 y de c0 igual a 0. Entonces, de aquí resuelven de z de t igual a 0 con esta condición inicial y voy obteniendo todas estas soluciones que están acá. Todas esas que están ahí. Estoy obteniendo entonces que, fíjense, las ecuaciones características de dx sobre dt igual a 1 con s de x en 0 en s0 igual a s, de dy de dt igual a 1 y s en 0 igual a 0 y de dz sobre dt igual a 0 y u en s0 igual a g de s. Eso viene de las condiciones iniciales. Entonces, la solución de ese sistema, perdón, tomar agua. Entonces, la solución de ese sistema de ecuaciones características es eso que está aquí. Eso que está aquí. Después retoman las variables originales. Tienen que x igual a t más s igual a t. Entonces, s va a ser igual a x menos y. S va a ser igual a x menos y. Entonces, u de x y, recuerden que z es igual a g de s, donde s es igual a x menos y. Entonces, z de que es igual a u de x y va a ser igual a g de x menos y. Por lo tanto, en x igual a y, u de x igual a g de 0. Esta es la solución del problema. Esto es la solución del problema. Existe si solamente si esto es igual a una constante. Observe que g de x menos y es solución de la ecuación esta para cualquier función g. Bien. Otro problema. Resuelve el problema de Cauchy, este que está acá. Le estoy dando bastantes problemas para que ustedes vayan siguiendo, vayan viendo qué es lo que me interesa. Otra ecuación es con coeficientes constantes, ¿no? Buscar las ecuaciones características, que será d de x sobre 1 igual a d de y sobre 2 igual a d de u sobre u cuadrado igual a d tau. Buscan ya una parametrización de la curva inicial, es esta que está acá. Las ecuaciones características son estas, con esa. El jacobiano es x con respecto a ese es 1 y con respecto a ese, si eso vale, eso es 0. X de t es el coeficiente que corresponde a que es 1 y de t es el que corresponde a b, que es 2. Por lo tanto es 1, 2. Y así vemos que el jacobiano, el determinante del jacobiano es 2 distinto de 0. Por lo tanto, existe solución única porque los vectores no son paralelos por la condición 2A del teorema que di aquí en estas notas, y así igual a 2t, x igual a t más s, y de esta manera saco que menos u sobre z es esto que está acá. Recuerden que z es igual a u, y hago toda esa cuenta recordando que z es igual a u, y entonces tengo todo esto que está acá, todo eso que está ahí, todo eso que está ahí. Como ustedes verán. Ok. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Ustedes lo pueden ver, es de la misma manera, es un ejemplo igualito, de la misma idea, lo pueden leer. La misma idea. Bien, entonces fíjense, aquí tienen 6 ejemplos, más o menos, bastante, ¿no?
O sea, ustedes los van, los leen, los revisan, me hacen cualquier pregunta en la próxima clase, alguna cosa que no entendieron. Yo creo que todo se entiende. Yo trato, digamos, de hacer bastantes ejemplos. Bien, ahora vamos a ver la ecuación de onda no lineal unidimensional. Esto fue, recuerden ustedes, esta ecuación de onda no unidimensional es como la ecuación del transporte, o es la ecuación del transporte. Es la ecuación del transporte, recuerden. La ecuación del transporte, donde x varía entre menos infinito a infinito y t es mayor que cero. Con la condición inicial, esta que está aquí. Bueno, aquí ustedes proceden por el método de las características. Proceden por el método de las características. La derivada total, aquí tengo d de u 3.3, una derivada total. Para construir soluciones continuas, consideremos la derivada total, esa que está allí. Se asume que los puntos x y t están sobre una curva gamma. Entonces, de x sobre t representa la pendiente de la curva gamma en cualquier punto p. Perdón, en cualquier punto p sobre gamma. Por lo tanto, 3.3 se convierte en eso que está allí. Así, 3.1 se puede considerar como la ecuación diferencial esta. A estas curvas gamma se les llaman curvas características de la ecuación 3.1. Por lo tanto, la solución de 3.1 se ha reducido a la solución de un par de ecuaciones diferenciales simultáneas 3.5 y 3.6. Pues, se meten las características que ya he venido hablando, pues, que se reduce a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. La ecuación 3.5 implica que U es constante a lo largo de cada curva característica gamma. Y cada CU permanece constante sobre gamma. Por lo tanto, 3.6 demuestra que las curvas características de 3.1 forman una familia de rectas en el plano XT con pendiente CU. Esto indica que la solución general de 3.1 depende de encontrar la familia de rectas. También a cada recta con pendiente CU le corresponde el valor de U sobre ella. Si denotamos por xi el punto inicial sobre la curva característica de gamma, y si una de las curvas de gamma pasa por el punto xi0, en otras palabras, la curva gamma intersecta al eje x en x igual a xi t0. Ahí está la gráfica. Entonces U de xi0 es igual a f pequeña de xi sobre toda gamma. Ahí tengo yo. U es igual, U de xi0 es igual a f de xi sobre todo gamma. Entonces, quieren ustedes gamma, esa curva pasa por x igual a xi y igual a f de xi. Por lo tanto, tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos que las ecuaciones características son sobre gamma, son de U sobre dt igual a cu, que es la velocidad. Pero fíjense, esa velocidad está es la velocidad de propagación de la onda que depende de U. Depende de U. Que U, supongamos que U es la velocidad con que se propaga la onda. Perdón, la velocidad con que viaja la velocidad de la onda. Bueno, vamos a ver qué interpretación le podemos dar a U. Pero en todo caso, de dx y de dt es igual a c de U. Y de u de dt es igual a 0. Con las condiciones x en 0 igual a xi y u en xi 0 es igual a f de xi. Tengo ese sistema de ecuaciones características ahí, que está allí. Esto constituye un par de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas sobre gamma. La ecuación 3.7 no se puede resolver porque yo no conozco a U.
Yo no conozco a U. La ecuación 3.7 no se puede resolver independientemente, ya que esa es una función de U. Sin embargo, 3.8 se resuelve fácilmente para obtener U igual a constante sobre gamma. Y de aquí que U sea igual a f de xi, y de aquí que U igual a f de xi en todo gamma. Por lo tanto, de 3.7 tenemos esta expresión de dx sobre dt igual a f grande de xi, con x en 0 igual a xi, porque como les digo, pues x en 0 igual a xi, ahí lo tiene, x en 0 igual a xi, donde f grande de xi es c de u, de f de xi, u es igual a f pequeña de xi. Integrando 3.9, nos queda que x igual a t por f de xi más una constante, pero cuando t vale 0, x de 0 vale xi. Por lo tanto, esa constante vale xi. Y de allí que x es igual a t f grande de xi más xi. Esto representa la curva característica, que es una familia de rectas cuyas pendientes no son constantes, sino que dependen de xi. Combinando estos resultados obtenemos la solución del problema de valor inicial en forma paramétrica, esta que está acá. Esa es la solución del problema de valor inicial en forma paramétrica. Ahora tomo un poquito de agua. Ahora, para verificar que esta expresión analítica representa una solución del problema de valor inicial 3.1, 3.2, derivamos a 3.1, 12a y 3.1, 12b con respecto a x y a t. Pero fíjense, aquí tengo que hacer, aquí hago un poco de derivación implícita, ¿no? Entonces, fíjense, derivo con respecto a x, eso es igual a f' de xi de x, y u de t es igual a f' de xi de t. Derivando 3.1,12 con respecto a x, eso es 1 más, más xi con respecto a x, más t f' de xi con respecto a x y x. Fíjense, derivando 3.12b con respecto a x. Entonces, eso por la izquierda es x. Entonces, la derivada con respecto a x es 1. La derivada de xi es xi de x más la derivada de este producto. Como la derivada es con respecto a x, tengo t, entonces eso va a ser t f' de xi por xi de x. Entonces saco xi de x factor común y me queda 1 más t f' de xi por xi de x. Y se deriva con respecto a t es 0, porque la derivada de x con respecto a t es xi de t, más t por f de xi, más t f' de xi por xi de t. Entonces me queda toda esa expresión que está allí, derivando implícitamente. Eliminando de aquí de este sistema, elimino a xi de x y a xi de t. Por lo tanto, tenemos, fíjense, reemplazo la xi de x, la meto allí en la u de x, y me queda esto que está acá. 1 más t f' grande de xi, y u de t me queda menos f de xi, f pequeña de xi, f' de xi, 1 más t f grande prima de xi. Eso que está ahí. Esa expresión que está ahí. Puesto que f de xi es igual a c de f pequeña de xi, es f grande de xi es igual a c f pequeña de xi, la ecuación 3.1 es satisfecha
siempre que 1 más df' grande de x sea diferente de 0. O sea, que no se anule, que no se haga 0 el denominador de esas expresiones, que no se hagan 0. O sea, ahí tengo u de x, ahí el gradiente, pues. El gradiente no debe anularse, y para que no se anule, el denominador ese 1 más t f' grande de x debe ser diferente de 0. La solución 3.12 AB también satisface la condición inicial en t igual 0, ya que en x igual x, y la solución 3.12 es única. Bien. Supongamos que u de xt y b de xt son dos soluciones. Entonces, sobre la característica x igual a x más t f de x, u de xt es igual a u de x0 y eso es igual a f de x, que es igual a b de xt. Por lo tanto, hemos probado el siguiente teorema. Y ese es el siguiente teorema que hemos probado. Inicial, no lineal, u de t más c de u de x igual a 0, con menos infinito variando entre x e infinito, u de x0 igual a f de x, tiene solución única siempre que 1 más t f' f' de x sea distinto de 0, donde f y c son de clase C1 y f de x grande, f grande de x, perdón, es c, f pequeña de x. Y la solución a ese problema está dada en la forma paramétrica que está allí, pues, u de xt igual a f de x, donde x es igual a x más t f de x, f grande de x. Bien, esto que viene acá es algo que dije en la primera clase, cuando una onda, fíjense que ahora las ondas están viajando con velocidad dependiendo de u, igual a c mayor que 0, constante, igual a c, cuando c de u es igual a una constante, fíjense, cuando la velocidad de propagación de la onda es una constante, la ecuación 3.1 se convierte en la onda lineal, en la ecuación del transporte, en esa que está acá. Cuando c de u es igual a c, la ecuación se transforma en u de t más c u de x igual a 0. Igual a 0. En este caso, las curvas características son x igual a c de t más x, van a ser rectas. Y la solución u está dada por esto que está acá, por f de x es igual a x menos ct, porque x es igual a x menos ct. Bien, eso en el caso, digamos, en que estoy en la ecuación de transporte c de u igual a c, c constante, c mayor que 0. Ahora bien, ahora vamos a asumir que c no es constante. Ahora c de u no es igual a c constante, sino c de u es una variable. C de u es una función variable que depende de u, c de u. La gráfica de u en t igual a 0 es la gráfica de f. La gráfica de u en t igual a 0 es la gráfica de f. En t igual a 0, x igual a x, x igual a x, es la gráfica de f. Bueno, ok. En vista del hecho de que u de xt reemplazó la x por x más t de f grande de x, t, eso igual a f de x, el punto x f de x se mueve, fíjense, el punto x f de x se mueve paralelo al eje x en la dirección positiva a través de una distancia tf de x, que es igual a c por t.
C es velocidad. Velocidad por tiempo a distancia. Recuerden, distancia, velocidad por el tiempo. Y la distancia desplazada, X igual a Xi más C de T, depende de Xi. Este es un fenómeno típicamente no lineal. En el caso lineal, la curva se mueve paralela al eje X con velocidades constantes C y la solución representa ondas viajeras sin cambiar de forma. Por lo tanto, significado físico. No, todavía no. Viajar sin cambiar de forma. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre las soluciones lineales y no lineales. Las soluciones lineales van a ser ondas que van a tener el mismo perfil, pero el mismo perfil de onda. No hay distorsión. En cambio, porque se propagan con la misma velocidad, C, que es una constante. En cambio, aquí la velocidad va a depender de U. Y entonces ahí ya hay una distorsión muy grande. Se va distorsionando el perfil de la onda. El teorema 3.1 asegura que la solución del problema de valor inicial 3.1.3.2 no lineal existe siempre que 1 más t f' de xi sea diferente de 0, donde x igual a xi más t f de xi. Sin embargo, la condición anterior siempre es satisfecha para t lo suficientemente pequeña. O sea, no voy a tener el problema. Si t es suficientemente pequeña, entonces 1 más t f' de xi va a ser siempre diferente de 0, porque si t es pequeña, al multiplicar por f' de xi, no se me va a anular con el 1 para que sea igual a 0, porque t es pequeña. Por eso dice, sin embargo, la condición anterior siempre es satisfecha para t lo suficientemente pequeña. Por una solución para el problema, por una solución para el problema entendemos una función diferenciable u de xt. Se sigue de 3.13 a y b que u de x y u de t van a infinito cuando 1 más t f' de xi van a 0. Esto significa que la solución desarrolla o experimenta una singularidad, una discontinuidad, cuando 1 más t de f' de xi igual a 0. O sea, aquí lo vemos, aquí lo estoy viendo, pues, fíjense. Cuando esto va a infinito, es porque 1 más t f' de xi va a 0, o cuando u de t va a infinito, es porque 1 más t f' de xi es 0. Bien. Estoy acá. Consideremos un punto xt igual a xi0. Así que esta condición es satisfecha sobre las características que pasan por el punto xi0 en un tiempo t dado por t igual a menos 1 sobre f' de xi, que es positivo siempre que f' de xi igual a esto sea menor que 0, porque con el menos de arriba, menos con menos va a dar más. Por eso va a ser positivo. De aquí que la solución 3.12 AB deja de existir para un cierto tiempo si la condición inicial es tal que f' es menor que 0 para algún valor de épsilon. Porque si f' es menor que 0, entonces ya no voy a tener problema. Fíjense, yo quiero que f' de xi sea menor que 0. Para que el tiempo sea positivo. De aquí que la solución 3.12 deja de existir para cierto tiempo si la condición inicial es tal que f' de xi es menor que 0. Porque si es menor que 0, con el menos que tengo, f', si f' es menor que 0, la f', de aquí que la solución 3.1.12 deja de existir para cierto tiempo si la condición inicial es tal que f' de xi es menor que 0. Es menor que 0.
para algún valor de xi. Okay. Supongamos que t es igual a tau, es el tiempo cuando la solución se hace discontinua, o sea, el mínimo de reemplazando a f' de xi por eso que está allí. Entonces trazamos la gráfica de la solución no lineal para algunos valores de t, o sea, para t igual a 0, para t igual a 2 a tau y para t igual a 2 tau. Para esos valores vamos a trazar la gráfica de la función. Vamos a trazar la gráfica de la solución, perdón. La gráfica de la solución. La forma de la curva inicial para u de xt cambia con los valores crecientes de t y la solución se hace multivaluada para un cierto t mayor, mayor o igual que tau. Por lo tanto, la solución explota cuando f' de xi es menor que 0 para algún xi. Este es un fenómeno típicamente no lineal. En la teoría lineal, la solución de la ecuación diferencial parcial o de la ecuación diferencial ordinaria nunca tiende a infinito para un tiempo finito. Es un resultado bien fuerte. En la teoría lineal, ¿no? Para ningún tiempo finito, la solución de la ecuación diferencial parcial o ordinaria explota, va a infinito. O sea, para los problemas lineales no existe que en tiempo finito la solución no puede ir infinito. Ese es un fenómeno altamente no lineal. Solamente eso ocurre en problemas no lineales, que para un tiempo finito la solución sea infinita, explote. De manera más precisa, la presencia de una discontinuidad en la solución para t mayor o igual que tau puede verse partiendo de las siguientes consideraciones. Si f' de xi es menor que 0, se pueden encontrar dos valores de xi, xi1 y xi2, xi1 menor que xi2 sobre la recta inicial para que las características a través de esos valores tengan pendientes diferentes. Estos que están ahí, uno sobre C1 y uno sobre C2, donde U1 es igual a F de 1 y U2 es igual a F de 2. Y C de U2 es menor que C de U1. Por lo tanto, estas dos características se intersectan en el punto xt en R cuadrado para algún t mayor que 0. En vista que las características llevan valores constantes de U, la solución deja de ser univaluada en los puntos de intersección. En la figura 3.2 se muestra que el perfil de la onda se distorsiona progresivamente y en cualquier instante de tiempo existe un intervalo sobre el eje X donde U tiene 3 valores para una sola X o para una X dada. El resultado final es el desarrollo de una solución no única y este hecho produce la explosión. Por lo tanto, cuando las condiciones 3.14 A y B son violadas, la solución experimenta una discontinuidad conocida como choque. Fíjense, aquí van dos características, van a chocar, se van a encontrar. Entonces, fíjense, aquí viene, fíjense la gráfica aquí de la figura, ¿no? En el tiempo t igual 0, miren la onda cómo va. En el tiempo t igual tau, la onda se va encorvando, fíjense, hasta en el tiempo t igual a 2 tau, que esa característica corta 1, 2, 3 veces la onda, ¿no? La corta, la recta punteada esa que va allí, atraviesa en 1, 2 y 3 puntos la onda. Allá, entonces, ya no tengo una función univaluada, sino multivaluada, y allí es donde se me va a presentar ese fenómeno, que es el fenómeno de los choques. Pues. El fenómeno de los choques. Bien, aquí está un ejemplo, que es la ecuación de Burger, que hemos visto. Y aquí se presenta el problema del choque, pero nosotros no vamos a entrar, fíjense, esta es la misma ecuación que vimos, U igual a U de X más U de igual a 0,
pero ahora la condición es que U de X0 es igual a menos X. La solución existe y es implícitamente definida por esto que está acá. Eso lo resuelvo utilizando los métodos de las características. Pero veo que aquí se me produce un choque. Fíjese, la U de X y es igual a menos X sobre 1 menos Y. O sea, en igual a 1, esta solución explota. En igual a 1, esa solución explota. Entonces, si yo quiero definir esta solución globalmente en el plano, yo para 1 menos Y, o sea, para 1 menos Y mayor que 0, supongamos, en este caso, 1 mayor que Y o Y menor que menos 1, se va a cumplir esa condición. Pero yo no sé cómo puedo ir más allá de igual a 1. Yo puedo encontrar la solución hasta igual a 1, pero más allá de igual a 1, no sé, yo puedo encontrar hasta Y 1 mayor que Y, o sea, Y menor que 1. Para los Y menores que 1, yo sé cuál es la solución de ese problema. Para las para las Y menores que 1. Bien, para poder resolver ese problema, porque en el punto Y igual a 1, la solución se hace infinito. La solución U de X y se hace infinito. Entonces, para evitar ese problema y ver cómo puedo resolver yo esa ley de conservación o ese problema de valor inicial para puntos que van más que van más allá de los I menores que 1, o sea, que pasa a partir de I igual a 1 en adelante, yo necesito introducir un concepto que se llama el concepto de choque. Los choques son funciones discontinuas, ¿no? Que la entropía crece alrededor a través del choque. Pero para poder precisar el punto del choque y cómo llevar la solución más allá del choque, necesito, digamos, de unas condiciones que se llaman de Rankine-Huggiano, que vienen de la dinámica de gas, y eso me permite cómo voy yo a poderme expandir, pues, sí, y la palabra es, ¿cómo puedo globalizar la función más allá del punto igual 1? ¿Cómo obtengo una solución más allá del punto igual a 1, donde se produce el choque, que hay una discontinuidad, como ustedes están viendo, en 3.18? ¿Cómo lograr que esa solución la pueda extender más allá de ese punto, donde se produce esa discontinuidad o esa explosión? Y vuelvo y repito que para poder hacer eso, necesito de una condición que se llama de Rankine-Huggiano, que es donde se ocurre el choque, y yo allí tengo que fijar un choque, poner un choque para separar regiones y ver cómo puedo ir más allá de ese punto. Pero eso escapa al espíritu, no, al objetivo del curso, ¿no? El objetivo del curso no está en estudiar globalmente problemas no lineales o soluciones no lineales de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso no está para este curso. No está para este curso. Para este curso, no es tan difícil, no es una cosa del otro mundo, pero conlleva otras cuestiones, porque hay que introducir después lo que se llama soluciones débiles, hay que ver después estudiar la unicidad de las soluciones que son físicamente realísticas o físicamente aceptables. Entonces hay que meter ahí unas condiciones de entropía, otras, y se va complicando, y ya esos son problemas no lineales para sistemas hiperbólicos o para ecuaciones hiperbólicas no lineales o leyes de conservación hiperbólica. Y eso no está, como le digo, dentro del objetivo ni el alcance del curso. Este es un curso, digamos, elemental o el primer curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y ya es mucho que le haya, por lo menos, mencionado con algún tipo de detalle cómo se resuelve la ecuación de onda no lineal unidimensional, que es lo que hemos visto hasta aquí con estos ejemplos. Ya con choque
ondas de rarefacción, ondas expansivas, ondas compresivas. Ya eso, vuelvo y repito, está fuera del alcance de este curso. Sin embargo, digamos, eso es un tema muy interesante, muy aplicado en toda la teoría de mecánica de medios continuos. Es muy aplicado. Pero bueno, está fuera del alcance. Bien, con esto le doy más o menos ya una idea. Meto las características, ya está más o menos bien planteado. Ya ustedes pueden resolver ecuaciones cuasi lineales de primer orden utilizando el método de las características. Si se producen choques, no saben cómo ir más allá del punto donde se produce el choque, cómo extender la palabra, cómo extender la solución más allá del punto donde se produce el choque. En este caso, se producían igual a 1, que es donde está la discontinuidad, como ustedes ven aquí en la solución, igual a 1. Ahí está la discontinuidad. ¿Cómo extender esa solución más allá de igual a 1? Como les dije, hay que utilizar otras técnicas, otras teorías, con la condición de Rankine-Guyonno, pero eso no está al alcance de este curso. Ya es bastante que le haya hablado de ecuaciones no lineales de primer orden. Y bueno, eso queda ahí como una deuda. Bien, hablemos un poquito de la evaluación del curso. Fíjense, yo les voy a preparar para la clase del martes unos ejercicios para que me resuelvan de este tipo de problemas como el que les propuse, pues, que hemos visto todos estos tipos de problemas de ecuaciones cuasi lineales, parametrizar, decir si es característica o no es característica, dentro del espíritu de estos problemas, pues, de los que vi aquí, de estos que están acá, el espíritu de esto, pues, el espíritu dentro del espíritu de esto, 2.5, 2.4, 2.3, 2.1, si es característica, si no es característica, si hay solución, si no hay solución, si hay infinitas soluciones, más o menos. Yo los voy a preparar. Me gustaría, o yo sé porque si eso funciona, entonces no haría exámenes, sino que al cabo de cada más o menos 2 semanas, les mando un legajo de unos problemas, pero eso sí, a la semana ustedes tienen que dar. Si yo se los entrego un martes, para el martes de esa otra semana tienen que estar los problemas listos. No es que me entregan uno acá y llegamos al final del trimestre y todavía no me han entregado la segunda tarea. Es decir, no. Yo entrego la tarea un martes y el martes de la semana que viene tienen listo. No lo entregan, no se les evalúa. Tienen 0 en esa nota. Tienen 0 en esa nota. Yo les doy los problemas con una semana de antelación. No son muchos problemas, son 3, 4, 2, no depende del calibre del problema, pero son problemas para que ejerciten esto, que resuelve esta cosa, vea si es curva característica, si no es curva, vean un poco los ejemplos, vean esto. Ya estamos en capacidad de mandar, digamos, la primera asignación, o la primera tarea, homework, para que hagan. ¿Qué les parece? Escucho opinión si es que hay alguien por allí. Ya no hay nadie. Se fueron. No escucho. A ver. Que los dos compañeros, Joandri no tiene micrófono y Ángel tampoco tiene micrófono. Es que no tienen micrófono. Concha, verdad. Vale. ¿Y cómo escuchan ellos? No, ellos pueden escuchar, pero no pueden hablar. Ellos son mudos. Sí. Bueno. Entonces que me escriban. Ok, él dice que está, Ángel dice que está de acuerdo. Ok, bueno. Escribo, bueno, entonces. Los
compañeros si están de acuerdo con la dinámica que se propone, pues. Sí, entonces yo el martes, yo les mando ya pues por esta misma vía, le tomo foto a una hoja de ejercicio, no sé, 4 ejercicios, 5 ejercicios a lo más, no sé, un número razonable pues, de ejercicios, para que lo trabajen toda la semana y el otro martes me lo envíen para yo poderlo corregir. Pero no es que me lo van a enviar, el que no me lo, yo pongo fecha de entrega del examen, porque va a ser evaluado, pues. Entonces no va, si fuera una tarea no evaluada, la pueden entregar cuando le dé la gana, pero como va a ser evaluada, se las doy el martes y les doy chance hasta el otro martes, de martes a martes. Esa es la idea, para ir evaluando el curso y no tener que hacer examen, pues. Ok. Bueno, entonces, vamos a culminar la clase de hoy aquí. La semana que viene comienzo, no sé, con leyes de conservación, haría algo muy rápido allí y ya voy entonces a estudiar estos problemas de otra vez, pero ahora para las ecuaciones de segundo orden o de otro orden. Todo esto fue en primer orden. Voy ahora a estudiar la clasificación para las de segundo orden, problema de Cauchy para las de segundo orden, teorema Cauchy-Kowalewski, todo esto. Con eso ya mato, digamos, un marco teórico de las parciales con las ecuaciones características. Esto de las características lo voy a hacer ahora para las de segundo orden o la de orden mayor. Trabajé hasta ahorita en puro primer orden cuasi lineales. No estoy trabajando para sistemas. Aquí no estoy metiendo sistemas de ecuaciones de primer orden. Estoy metiendo ecuaciones lineales de primer orden. Voy a hacer entonces algo muy similar para las de segundo orden. Si me da tiempo, puedo señalarle algo cómo se hace para un orden mayor, pero por lo general hasta segundo orden, porque las ecuaciones que vamos a trabajar nosotros son hasta de las aplicaciones van a ser de segundo orden. Ese sería el segundo gran tema, tratar de ver el teorema Cauchy-Kowalewski para la existencia de soluciones. Después de eso entraría en lo que van a llamar ya las 3 ecuaciones centrales, que va a ser la ecuación de la onda. Vamos a deducir esas ecuaciones y vamos a trabajar, digamos, utilizando la fórmula de D'Alembert y eso en regiones infinitas y semi-infinitas y finitas. Después iríamos a la ecuación de conducción de calor o a la ecuación de difusión. Después a la ecuación de Laplace con todas sus propiedades. Después haríamos ya, vamos redondeando ya al final de esta parte que sería separación de variables. Y todo depende, a lo mejor tengo que recortar, porque se me había olvidado, que debo de dar algo numérico. Por lo menos me gustaría tener una semana o 2 semanas, a lo más, 1 o 2 semanas, para introducirle los esquemas numéricos, sobre todo diferencia finita, estas 3 ecuaciones, onda, Laplace y calor o difusión o ecuaciones de difusión, utilizando diferencia finita, estudiando el problema de estabilidad de los esquemas numéricos que vamos a utilizar, ver algunos esquemas numéricos y con eso sí cerraremos el curso. Se me había olvidado que el curso tiene una parte, la última parte es estudiar pues los esquemas numéricos que nos permiten resolver ecuaciones diferenciales en derivas parciales. Y el esquema numérico que sugieren es, por supuesto, diferencia finita. Con eso nosotros culminaríamos el curso, pues, si nos da tiempo, ¿no? Trataremos. A mí se me estaba olvidando esa parte. Yo estaba tratando de meter más de lo otro, pero de repente tengo que recortar y por lo menos para darle un sabor o como digamos, un abreboca a la cuestión numérica, pues, para que ustedes vean. La cuestión numérica, pero bien sustentada matemáticamente, pues. No es que vamos
a ser solamente cuestión computarizada. Pues vamos a estudiar bien los esquemas numéricos matemáticamente, pues, con mucha consistencia. Bueno, feliz fin de semana y nos veríamos el martes. Pues cualquier cosa ustedes me escriben. Ok. Ok. Bueno, nos vemos el martes, pues.